Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a la sierra; los que estén en la ciudad, que se alejen; los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Probablemente para la fecha de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, a manos del Imperio Romano y concretamente de los generales Tito y Vespasiano, el Evangelio de Lucas no había sido escrito. Por ello, probablemente, el texto que acabamos de escuchar es simplemente una interpretación posterior de lo que fue la destrucción del gran templo de Jerusalén y de la ciudad santa para el pueblo de Israel. En palabras muy fuertes, anuncia precisamente el evangelista Lucas: habrá angustia tremenda en esta tierra, un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, cautivos a todas las naciones serán llevados. Jerusalén será pisoteada por pueblos paganos. Claramente es una lectura posterior a estos acontecimientos y nos habla de alguna manera de que el autor bíblico reconoce como de alguna forma la incredulidad de los habitantes de Jerusalén y por ello el precio de la destrucción de la ciudad santa unos años después de la muerte del Cristo. Pero luego, junto a este texto se agrega lo que son los grandes signos cósmicos, el movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, la angustia de la gente enloquecida por el oleaje del mar que parece salirse de madre, un miedo y una ansiedad que invaden a todas las personas. Todos estos signos en la llamada apocalíptica judía habla claramente de la venida con poder y gloria de Jesucristo, la venida definitiva, la llamada parusía. Probablemente en este lenguaje simbólico todos estos signos cósmicos que hablan de un movimiento supremo y drástico del universo anticipan lo que será la venida del Hijo del Hombre, hablamos de Jesucristo, de manera definitiva para juzgar a vivos y muertos. De hecho, quizás el punto central de este Evangelio, y hay que leerlo así en esta última semana del tiempo litúrgico ordinario y antes de iniciar el nuevo tiempo del Adviento preparatorio a la Navidad, nos habla de la venida del Hijo del Hombre, en una nube en la altura, con poder y majestad. Y se nos invita a una expresión muy bella: cuando esto suceda, levantémonos, dejemos la pasividad, pongámonos de pies, en actitud de vigilancia, de escucha atenta, alcemos la cabeza como quien tiene dignidad y la satisfacción de una vida cumplida y desarrollada como Dios lo pide. Y hablará finalmente la última palabra de que se acerca nuestra liberación. Quizás es esta última frase la que le da más sentido a todo el texto evangélico. Si nos quedamos simplemente en los signos cósmicos, en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, en el cambio del mundo, podríamos decir que este evangelio es simplemente una mirada aterradora, terrorífica de lo que es el final de la historia humana, que nos va a dejar paralizados y sin aliento. Pero si miramos con otros ojos, es claramente un llamado a la vigilancia sobre la propia vida y de alguna manera descubrir que nos espera para todos la gran liberación
que nos trae solamente Jesucristo. ¿Liberados de qué?, nos preguntamos. Liberados de nosotros mismos. ¿Liberados frente a quién? Liberados frente a nosotros mismos. Quizás la mayor esclavitud del hombre es no reconocer que vive esclavo, a la manera de aquel hombre que nació en vida esclavo, nunca conoció la libertad y por eso no la puede valorar ni anhelar, o a la manera de aquel ciego que nunca conoció la luz, por eso no puede imaginarse siquiera lo que es la luz, porque siempre vivió en ceguera. Hoy pudiéramos decir, hay una tremenda esclavitud interior en el hombre, y solo en Jesucristo nos viene la liberación definitiva. La gran tragedia del mundo, aunque nos cueste trabajo concientizarnos de ello, es la realidad de pecado y vacío de Dios, ausencia de Dios en la que vivimos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Ello nos hace esclavos y de alguna manera estar a merced de nuestras pasiones, de nuestros desórdenes. Somos esclavos de nuestros odios. Miremos el terrorismo cómo avanza en el mundo y cómo esclaviza a los corazones que odian. Somos esclavos de nuestra soberbia y por eso la incapacidad para reconocer a alguien que sea más grande que nosotros, Dios. Y en esa falsa pretensión de sentirnos Dios, cómo tenemos serias dificultades para la convivencia. Cómo somos esclavos de nuestro egoísmo, de nuestro encerramiento interior. Y por eso precisamente, por esta esclavitud, somos incapaces de abrirnos a la vida como servicio, como amor y como donación a los demás. Somos esclavos, en fin, de tantas realidades. Por eso, el gran mensaje del Evangelio de hoy es que se acerca el liberador, culminando este tiempo litúrgico. Anhelamos y esperamos la gran liberación que nos trae el Cristo a nuestra vida. Vendrá ya no en la humildad de unos pañales, de una pesebrera, de un pequeño pueblo, Belén. Vendrá por el contrario con poder y gloria sobre las nubes del cielo, indicando precisamente la grande majestad con la que vendrá Jesucristo, y precedido de aquellas señales o cambios cósmicos en el sol, la luna, las estrellas, el oleaje del mar, para indicar un gran acontecimiento que está por ocurrir, que está por acontecer. Hoy decimos, Señor, dame la gracia de prepararme. Para el día de mi muerte seguramente no será la parusía el final de la historia, pero para mí sí será mi final. Ayúdame a no vivir tan disperso, tan distraído, como hemos repetido en anteriores mensajes en estos últimos días. Y dame la gracia, lejos de mirar este final de mi vida con temor, con angustia, con pánico, de mirarlo con esperanza, mirarlo con ilusión, mirarlo con una sana expectativa, porque en el fondo se acerca la gran liberación para la vida del mundo, la persona misma de Jesucristo. Amén. Haz que abandone la alforja que hasta ahora he llevado. Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí. Haz que me quede desnudo ante tu presencia. Haz que abandone mi antigua razón de vivir. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús.
Maranatha, ven Señor Jesús. Dame el valor en la lucha que tengo conmigo. Haz que comprenda que solo un rival tengo yo. Ese rival es mi orgullo que llevo en mi adentro. Cuando me venza a mí mismo seré ya de Dios. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a la sierra; los que estén en la ciudad, que se alejen; los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando en actitud de vigilancia, de escucha atenta, alcemos la cabeza como quien tiene dignidad y la satisfacción de una vida cumplida y desarrollada como Dios lo pide. Y hablará finalmente la última palabra de que se acerca nuestra liberación. Quizás es esta última frase la que le da más sentido a todo el texto evangélico. Si nos quedamos simplemente en los signos cósmicos, en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, en el cambio del mundo, podríamos decir que este evangelio es simplemente una mirada aterradora, terrorífica de lo que es el final de la historia humana, que nos va a dejar paralizados y sin aliento. Pero si miramos con otros ojos, es claramente un llamado a la vigilancia sobre la propia vida y de alguna manera descubrir que nos espera para todos la gran liberación que nos trae solamente Jesucristo. ¿Liberados de qué?, nos preguntamos. Liberados de nosotros mismos. ¿Liberados frente a quién? Liberados frente a nosotros mismos. Quizás la mayor esclavitud del hombre es no reconocer que vive esclavo, a la manera de aquel hombre que nació en vida esclavo, nunca conoció la libertad y por eso no la puede valorar ni anhelar, o a la manera de aquel ciego que nunca conoció la luz, por eso no puede imaginarse siquiera lo que es la luz, porque siempre vivió en ceguera. Hoy pudiéramos decir, hay una tremenda esclavitud interior en el hombre y solo en Jesucristo nos viene la liberación definitiva. La gran tragedia del mundo, aunque nos cueste trabajo concientizarnos de ello, es la realidad de pecado y vacío de Dios, ausencia de Dios en la que vivimos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Ello nos hace
esclavos y de alguna manera estar a merced de nuestras pasiones, de nuestros desórdenes. Somos esclavos de nuestros odios. Miremos el terrorismo cómo avanza en el mundo y cómo esclaviza a los corazones que odian. Somos esclavos de nuestra soberbia y por eso la incapacidad para reconocer a alguien que sea más grande que nosotros, Dios. Y en esa falsa pretensión de sentirnos Dios, cómo tenemos serias dificultades para la convivencia. Cómo somos esclavos de nuestro egoísmo, de nuestro encerramiento interior. Y por eso precisamente, por esta esclavitud, somos incapaces de abrirnos a la vida como servicio, como amor después de la muerte del Cristo. Pero luego, junto a este texto se agrega lo que son los grandes signos cósmicos, el movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, la angustia de la gente enloquecida por el oleaje del mar que parece salirse de madre, un miedo y una ansiedad que invaden a todas las personas. Todos estos signos en la llamada apocalíptica judía habla claramente de la venida con poder y gloria de Jesucristo, la venida definitiva, la llamada parusía. Probablemente en este lenguaje simbólico todos estos signos cósmicos que hablan de un movimiento supremo y drástico del universo anticipan lo que será la venida del Hijo del Hombre, hablamos de Jesucristo, de manera definitiva para juzgar a vivos y muertos. De hecho, quizás el punto central de este Evangelio, y hay que leerlo así en esta última semana del tiempo litúrgico ordinario y antes de iniciar el nuevo tiempo del Adviento preparatorio a la Navidad, nos habla de la venida del Hijo del Hombre en una nube en la altura con poder y majestad. Y se nos invita a una expresión muy bella. Cuando esto suceda, levantémonos, dejemos la pasividad, pongámonos de pie. Empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Probablemente para la fecha de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, a manos del Imperio Romano y concretamente de los generales Tito y Vespasiano, el Evangelio de Lucas no había sido escrito. Por ello, probablemente, el texto que acabamos de escuchar es simplemente una interpretación posterior de lo que fue la destrucción del gran templo de Jerusalén y de la ciudad santa para el pueblo de Israel. En palabras muy fuertes, anuncia precisamente el evangelista Lucas: habrá angustia tremenda en esta tierra, un castigo para este pueblo, caerán a filo de espada, cautivos a todas las naciones serán llevados, Jerusalén será pisoteada por pueblos paganos. Claramente es una lectura posterior a estos acontecimientos y nos habla de alguna manera de que el autor bíblico reconoce como de alguna forma la incredulidad de los habitantes de Jerusalén y por ello el precio de la destrucción de la ciudad santa unos años después.